¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarles en este día viernes, ya por la gracia del Señor, 14 de agosto. El Señor nos ha permitido sobrevivir en esta pandemia y eso es algo que debemos de darle gracias a nuestro Dios. Y le doy la bienvenida a usted a este día de preparación también, como he llamado el día viernes, porque pues nos preparamos, ¿verdad?, para esas horas sagradas que están por llegar a la puesta del sol. Aquí tengo a mi esposa María Elena, que me acompaña nuevamente este día para hacer el resumen de lo que fue la lección. ¿Cómo estás? Bendito sea Dios, estamos bien, porque el Señor nos ha permitido nuevamente tener vida, abrir nuestros ojos y poder estar aquí ahora en este estudio de repaso de la lección de escuela sabática. Sean todos bienvenidos, hermanos, en este día, y esperamos que el amor y el gozo de nuestro Señor permanezca durante todo el día, sobre todo porque sabemos que es un día muy especial, y los invito a que todos puedan tener eso en mente este día y poder prepararse y regresar luego para que todos juntos podamos darle la bienvenida a nuestro Señor del sábado. Sean todos bienvenidos. Y ahora, María Elena, ¿qué invitación tienes para nuestros hermanos televidentes y radioyentes para el día de mañana, al menos en nuestra iglesia central, por decir algo? Bueno, hermanos, quiero hacerles una invitación a todos ustedes a que pues vengan a nuestra iglesia y se regocijen junto con nosotros, y para los que viven lejos, pues que se conecten, ¿verdad?, para que no se pierdan la gran bendición que tendremos, pues tendremos un día tan especial porque tendremos bautizos. Unos hermanos han decidido entregarle la vida a nuestro Dios, y ese es un gozo, ese es motivo doblemente de gozo, uno por el sábado y otro porque habrán redimidos, ¿verdad?, dentro de la iglesia y para el Señor. También, hermanos, pues el pastor enamorado tendrá el tema el día sábado en nuestra iglesia, y como ustedes saben, siempre son temas muy importantes, muy interesantes, que cada sábado estamos aprendiendo acerca de lo que es verdad presente, de todo lo que está pasando en este último momento. Así es que no se pierda esa programación, venga y regocíjese junto con nosotros, serán todos bienvenidos. Esta invitación mi esposa la está haciendo para la iglesia central de Irving, la ciudad de Irving, Texas, que está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Allí mañana estaré predicando la palabra de Dios, y a partir de las 9 de la mañana las puertas de la iglesia se abrirán para que usted venga primero a disfrutar del estudio de la lección de la escuela sabática, el resumen que los hermanos van a dar, y luego la ceremonia bautismal, y después este servidor presentará la palabra. Pero esta invitación la hacemos también para los televidentes de la ciudad de Houston, para que visiten la iglesia Advenimiento allá. Ustedes pueden ver la dirección allá en la pantalla, e igualmente los televidentes del canal 51.3 en San Antonio, visiten la iglesia, hermanos, ahí está la dirección también en la pantalla de su televisor. Y también, si es televidente usted de nuestro canal Advenimiento TV allá en Austin, el canal 17.4, no se pierda la bendición de visitar nuestra iglesia mañana. Ahí igualmente está la dirección en la pantalla del televisor. Ya si usted vive en las áreas de Fairfield, Texas, Corsicana, Fort Worth, Texas, Denison, Texas, todos estos pueblos alrededor de Dallas, en cada uno de ellos tenemos una congregación de la iglesia Advenimiento para que nos visite y adore el santo nombre de Dios con nosotros. Hoy, a la puesta del sol, habrá un programa en vivo aquí por nuestro canal Advenimiento TV, que se llama Recibiendo el Sábado. Le invitamos para que no se pierda la bendición. Vamos a orar para hacer nuestro resumen acostumbrado. María Elena, ¿quieres orar? Claro que sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por que eres bueno con nosotros, porque nuevamente tú nos permites estar aquí estudiando tu santa palabra. Amén. Querido Dios, muchas gracias porque todavía, Señor, tú permites que tu palabra sea oída, Señor. Vendrán tiempos donde ya no podremos oír esta sana doctrina y habrá mucha comezón de oír, Padre. Por eso, ahora que tenemos esta oportunidad, Señor, le damos gracias, y ayude, Señor, a todos los amigos y hermanos que puedan estudiar diariamente la lección, Señor, para que puedan ser transformados a través de ella.
Sí. Querido Dios, en esta hora le pido una bendición muy, pero muy especial por todos nuestros amigos, oyentes y televidentes, Señor, a todos los que se conectan a través de todas las plataformas. Quiero suplicarle, Padre, que los bendiga grandemente en todo lo que hagan en este día. Este es un día muy especial, del cual, Señor, debemos de estar temprano, Padre, para poder estar todos reunidos y alabar tu santo nombre en este santo sábado. Querido Dios, le suplico que nos bendiga, que su Espíritu Santo pueda hacerse presente y como nuestro Maestro nos pueda instruir. Quédese con nosotros, Señor, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 María Elena, hemos tenido una lección sumamente interesante, titulada Dejando atrás a los idólatras. Sí. ¿Qué aprendiste tú de esta lección? Bueno, yo he aprendido muchas cosas muy interesantes. Ha habido mucha bendición en esta lección, la verdad. Y una de las cosas que yo he aprendido, hermanos, es cómo este hombre Labán, que era el suegro de Jacob, cómo este hombre podemos ver el carácter tan mal que él tenía y cómo ese odio, ese enojo que él sintió cuando se dio cuenta de que Jacob se había regresado para su tierra. Yo creo que aquí este hombre le molestaron dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dos cosas que veo yo que resaltan más el enojo de este hombre. En primer lugar, el amor a la idolatría, pues este hombre estaba muy molesto pensando que Jacob le había robado sus dioses, ya que este hombre era un hombre muy idólatra. Y en segundo lugar vemos la avaricia que le caracterizaba. Por eso es que la lección nos hablaba de este hombre, que era un hombre hostil. Este hombre era un hombre muy malo. Y vemos aquí que en cuanto a la palabra hostil, me gustaría decirles que una persona hostil, dice aquí que es una persona que tiene una actitud provocativa y abusiva hacia otra persona, generalmente sin motivo alguno, y puede llegar al rencor y a la violencia. Las personas hostiles asumen que los otros no merecen la confianza ni el respeto. Tremendo, todas esas características de una persona hostil las tenía Labán. Por eso es que vemos cómo Dios, hermanos, en su infinito amor, en su infinita misericordia, vemos cómo Él actuó con Jacob de una forma tan linda, tan misericordiosa, porque el Señor no se le pasa nada, hermanos. Estudiábamos esta semana que los ojos del Señor están sobre buenos y sobre malos, y por lo tanto el Señor estaba viendo cómo se comportaba Labán y cómo se comportaba Jacob. Por eso es que el Señor muy misericordiosamente pues interviene hacia Jacob. Me gustaría leer en el libro de Primera Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro 3:12 nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, vemos aquí, hermanos, que el Señor está pendiente de sus hijos, lo que están sufriendo. Posiblemente habrán muchas personas pasando situaciones, si no iguales, parecidas a las de Jacob, que están teniendo problemas con personas así como estas, hostiles, que tienen mal carácter y que de alguna o de otra manera tienen que sufrirles. No sabemos si habrá algún esposo que maltrate así a su esposa, o posiblemente una esposa que esté maltratando así a su esposo, o algún hijo, hermanos. Yo he escuchado muchas personas que se quejan por esa situación entre padres e hijos,
Pero hermanos, quiero decirles que en cualquier situación en la que nos encontremos, el Señor está allí viendo nuestras actuaciones. Y el Señor no nos dejará. El Señor, Él intercede por nosotros, como vemos que lo hizo con Jacob. Así es que una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de esta lección es eso, que aunque suframos, aunque nos encontremos en este tipo de situaciones, el Señor nos va a sacar adelante y el Señor se va a poner delante de nosotros y va a pelear nuestro caso. El Señor nunca nos va a dejar porque el Señor nos ama, el Señor tiene mucha misericordia y su gracia viene hacia nosotros, y a través de su gracia es como Él tiene misericordia y nos saca de cualquier situación en la que nos encontremos. Yo aprendí, mis hermanos, en esta lección sobre lo importante que es que los padres demos un buen ejemplo a los hijos. Pues aquí se nos presentó el caso de cómo Labán había hecho tan mal su trabajo como padre que su hija Raquel estaba reflejando exactamente sus prácticas cuando le roba a esos dioses. Interesante cómo cuando Labán anda buscándolos en las tiendas de campaña de cada una de las personas que pues habían viajado con Jacob, se da cuenta que su hija le dice que no se puede levantar para saludarlo porque tiene la costumbre de las mujeres, pero es que ella está allí sentada sobre esos dioses. Ella está escondiendo esos ídolos y está engañando a su padre con eso. Entonces ven ustedes cómo de alguna manera se hereda cuando se acostumbra a mentir. Creo que si hay algo que debemos aprender, hermanos, como padres, es a no ser engañadores, no ser mentirosos, porque nuestros hijos van a ser igual. Por eso debemos ser un ejemplo para ellos. Y me gustan unas palabras que el Señor dijo acerca de Abraham, que creo que esto es lo que nosotros los padres necesitamos también hacer. Dijo el Señor así de Abraham en Génesis 18, versículo 19. Dice la Escritura: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren cómo Dios confía en Abraham. Confía en que él como padre va a ser un ejemplo para su familia. Pues les dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Qué bonito es que Dios diga eso de nosotros, ¿no es cierto? Que Dios puede decir de usted, querida madre, y de todos los padres, que nosotros vamos a hacer que nuestros hijos vayan detrás de nosotros. Así vemos la importancia que tiene el dar un buen ejemplo, porque los hijos de alguna manera se fijan y terminan imitando a sus padres. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, el Señor se aseguró de dar un consejo a los padres muy, pero muy sabio. Deuteronomio 6, versos 6 y 7, escuchen, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así el Señor espera que nosotros los padres pongamos primero su palabra en nuestro corazón. Cuando nosotros pongamos su palabra en nuestro corazón y vengamos y por amor y por el gozo que tenemos de tener esas palabras, ahora lo compartamos con los hijos, esto va a traer bendición a la familia. Amén. Bueno, hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero leer. Dice: no mintáis nunca, le dice la sierva del Señor a los padres. Los padres deberían ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y enseñanza de sus hijos. Aún el muchacho, dice, es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia. Dice Conducción del Niño, página 139. Hermanos,
Noten ustedes cómo el Señor nos dice que seamos modelos de veracidad y que no mintamos nunca, que seamos realmente ejemplo para nuestros hijos. Y luego dice, una madre carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor. Puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Voy a leerlo nuevamente. Una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos de carácter estimulados de esta manera pueden hacerse tan permanentes que mentir será tan natural como respirar. El fingimiento se tomará por sinceridad y realidad. Padres, dicen, no mintáis nunca. Nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces vosotros mismos. Sed rectos e inconmovibles. No debería permitirse ni una mentira, por pequeña que sea. Debido a que las madres están acostumbradas a mentir, los hijos siguen su ejemplo. Conducción del niño, página 139. Así que con estos consejos de lo importante que es que seamos veraces, la lección de hoy, de esta semana, me enseña a mí, y creo que enseña a todos los padres, el que no seamos mal ejemplo para nuestros hijos en cuanto a esto de andar mintiendo. Aquí vemos a Raquel mintiéndole a su padre, tal como ella miró que su padre había sido en su vida. Dios nos libre, hermanos, de caer en ese pecado, y de ahora en adelante propongámonos ser veraces, ser personas correctas y que decimos la verdad. No sé qué más aprendiste tú, María Elena, de esta lección. Bueno, hermanos, otra cosa que yo he aprendido en esta lección, que hallo muy interesante, es esa forma maravillosa y misericordiosa de cómo Dios consoló a Jacob en esa angustia cuando él iba de regreso a su hogar paterno. Me gusta mucho y me llena de esperanza ver cómo Dios interviene en las necesidades de sus hijos. Porque aquí en esta lección hemos visto, hermanos, cómo Jacob había dejado ya Padán Aram en obediencia a las instrucciones de Dios, y Dios le había mostrado muchas veces su amor y su cuidado, pero sin embargo él sentía en el fondo, él sentía ese temor de que qué iba a pasar con su hermano cuando lo viera. Entonces, en ese trayecto tan largo, aquí vemos cómo Jacob se puso como pues afligido, estaba inquieto porque no sabía cómo realmente su hermano iba a salirle, ¿no?, al encuentro, si lo iba realmente a perdonar o lo iba a matar. Y lo peor del caso es que ya no iba solo, sino que ya llevaba a sus hijos y a sus esposas y bueno, muchos animales. Pero lo que me gusta a mí, hermanos, de esta lección es cómo el Señor nos muestra que Él siempre va a interceder por nosotros en cualquier situación. Y vemos entonces cómo Jacob, después de que pues él mintió a sus padres y se fue, ¿verdad?, a trabajar 20 años, en ese caminar vemos y hemos estudiado cómo el Señor se manifestó viendo que ángeles subían y bajaban en una ocasión, y luego vemos cómo el Señor siempre le puso los ángeles para que lo cuidaran a él. Y aquí, cuando él ya viene de regreso, entonces vemos nuevamente otra señal del amparo divino, y vemos cómo él ve ángeles que van detrás y delante de él, y por eso dice que a ese lugar le llamó Mahanaim. Qué hermoso, hermanos. Es que la verdad es que en momentos de mayor aflicción, nosotros necesitamos de poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. El libro de Salmos 138, 7 y 8 nos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares
las obras de tus manos. Me gustó mucho este versículo, hermanos, porque aquí podemos ver el cuidado de Dios para con nosotros y cómo el Señor siempre va a cumplir sus propósitos. Y aquí vemos, hermanos, que nos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aquí vemos cómo Jacob estuvo en medio de la angustia, pero el Señor allí le mandaba su ayuda, allí lo vivificaba. Dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y sí lo hizo con Labán, porque Labán al final siempre lo trató mal, pareciera como si hubiera sido su enemigo, aunque era su pariente, lo trataba como si era su enemigo, pero sin embargo Jacob tuvo mucha paciencia y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y estas palabras me gustan mucho porque aunque Jacob pasó toda esta situación y aunque él no hizo en un principio las cosas bien, aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumple en Jacob. Jehová cumplirá tu propósito en mí, porque todas las cosas que pasaron y cómo el Señor lo iba cuidando es porque ya más antes se había dado una profecía con Jacob, de la cual tenía que cumplirse, y ahí el Señor, con ese cuidado, pues Él iba a cumplir el propósito. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Queridos hermanos, nosotros también somos obra de las manos de Dios, pues Él es nuestro creador. Por lo tanto, así como Jacob tenía esa confianza en Dios, él siempre confiaba en el Señor a pesar de todas sus debilidades. Igual nosotros debemos de confiar en el Señor y saber que somos obra de sus manos y que nunca Él nos va a dejar. Interesante, una lección que yo veo que también se debe destacar aquí en esta lección, valga la redundancia, es la humildad. La humildad que nos enseña Jacob en ese momento crucial de su vida, cuando se va acercando al encuentro con su hermano. La actitud que él asume es algo que pues no deja de impresionar, aunque sabía que proféticamente ahora el mayor le iba a servir al menor. Él de todas maneras está actuando como lo que es, como el menor. Se está humillando, adopta una actitud para con Esaú que pues es necesaria para que Esaú también se le baje todo ese enojo que tiene contra su hermano. La humildad con la que él procedió es algo impresionante, y yo pienso que nosotros deberíamos, hermanos, imitar esto. Allí nosotros mirábamos en las Escrituras cómo él dice que se hizo pasar por un siervo ante su hermano, cómo él le dijo a sus mensajeros, a sus criados: díganle, mi Señor dice, tu siervo. O sea, la humildad es algo que quiero destacar ahora. ¿Por qué quiero destacar la humildad? Porque el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto es justamente lo que hizo Jacob. Él, con toda humildad y mansedumbre, se dirigió a su hermano. Interesante el saludo conciliatorio que le manda a su hermano con los mensajeros. Cómo les dijo las palabras exactas que debían decirle a Esaú. Y pues aquí, hermanos, hay una gran lección para todos. Cuando querramos nosotros, mis hermanos, ganar la voluntad de alguien, pues una persona tal vez que sea difícil, lo mejor es que uno actúe humildemente para con esa persona. Aquí Jacob, aunque era muy rico,
él vino y dijo que pues era un siervo que le estaba mandando a saludar. Ahora escuchen lo que dice el don profético acerca de la humildad. Dice que el Señor, eso es lo que toma muy en cuenta de parte de los seres humanos. Dice, al elegir a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si son instruidos, elocuentes o ricos en bienes de este mundo. Él pregunta, ¿andan con tal humildad que yo pueda enseñarles mis caminos? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Serán representantes míos? Dios, dice la sierva del Señor, puede emplear a cada uno en la medida que le es posible derramar su espíritu en el templo de su ser. El trabajo que él acepte es el que refleja su imagen. Sus discípulos deben llevar como credenciales para el mundo las características indelebles de los principios inmortales. Pero miren ustedes, que el Señor no pregunta si somos instruidos, si somos elocuentes o si somos ricos. Él lo único que pregunta es si andamos con tal humildad, de tal manera que Él pueda enseñarnos sus caminos. Jacob nos enseñó en la lección de esta semana que la humildad es indispensable cuando uno quiere conciliar, cuando uno quiere arreglar alguna diferencia. Ojalá, hermanos, que todos nosotros también aprendamos esto y que se nos baje esa altivez, ese orgullo, eso de no querer uno doblegarse. Eso no es bueno, hermanos. La humildad es requerida entre hermanos de iglesia, entre esposos, hijos y padres. Dios nos ayude para que la podamos alcanzar y sobre todo porque esto es lo que Dios aprecia para poder enseñar, dice, sus caminos a los seres humanos. ¿Qué más aprendiste tú? Bueno, hermanos, y el último punto que yo puedo ver en esta lección que es bien importante, hermanos, es en cuanto al remordimiento. El remordimiento es algo que afectó mucho a Jacob, pero es algo que a nosotros nos puede afectar también. ¿Saben que nos dice que el remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de manera correcta? Se trata de un sentimiento de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o dañina. Bueno, hermanos, aquí hemos estudiado en esta lección cómo Jacob, a pesar de que Dios se le había manifestado de diferentes formas, diciéndole que él iba a estar con él en todo momento, que no tuviera temor. Aquí vemos cómo a pesar de eso Jacob tenía ese remordimiento tan grande de haber engañado a su padre y a su hermano. Y por supuesto todo esto tuvo consecuencias, ¿verdad? Ya lo estudiamos todas estas historias hacia atrás. Pero es que, hermanos, nos dice aquí el libro El Camino a Cristo en la página 43 que la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás haya reñido. ¿Por qué la guerra contra nosotros mismos? Porque muchas veces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos cuesta tanto, hermanos, dominarlos, que hasta podemos hacernos como que si no creyéramos en las promesas de Dios. Muchas veces hay personas que han cometido errores y no se perdonan, Dios los perdona. Hay muchas personas que han ido a Dios con grandes problemas, con grandes remordimientos y le piden perdón a Dios y Dios les perdona, pero ellos no se sienten perdonados. Por eso aquí dice que la lucha más grande es contra nosotros mismos, porque el diablo nos mete en nuestra mente, nos mete de que no merecemos ser perdonados, que somos culpables y que lo que nos merecemos es la muerte. Por eso hay muchas personas, hermanos, con ese tipo de sentimientos y de remordimientos que llegan a suicidarse, que llegan a quitarse la vida porque no han podido con ese remordimiento.
Y aquí vemos cómo Jacob también, hermanos, luchaba con ese remordimiento. El Señor le había demostrado con esos ángeles que lo cuidaba, que lo protegían, que no estaban solos, pero él, dentro de él, en su mente y en su corazón, él tenía ese remordimiento de lo que él había hecho de mal. Aunque Dios ya lo había perdonado, él no se sentía bien. Hermanos, la verdad es de que nosotros necesitamos ir de todo corazón con humildad hacia el Señor. La única manera de poder superar este remordimiento, queridos hermanos, es que con humildad lleguemos ante el Señor y que confesemos nuestros pecados. Todo pecado debe de ser confesado. Y entonces el Señor nos va a perdonar. Jesús es el único que redime. El único, hermanos, porque Él es el que ha dado la vida por nosotros. No va a haber otra forma de curarse de un remordimiento, más que solo poner la confianza y nuestra vida en las manos del Señor y pedirle a Dios que nos dé fe y seguridad y que sintamos esa seguridad en nosotros del perdón. Y yo creo que, pues, con remordimiento, posiblemente en este momento que estamos hablando, haya más de alguien que lo está sintiendo. Y posiblemente crea de que no tiene mayor esperanza, porque el remordimiento lo que hace es matarle a uno la fe, matarle la esperanza. Pero la lección de esta semana nos ha enseñado, hermanos, que cuando hay remordimiento, hermanos, no caigamos en desesperación, sino que más bien busquemos al que nos puede ayudar. Amén. Y ese que nos puede ayudar es Jesucristo. Amén. Él es nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27, a quienes Dios dice quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Noten, ¿qué es lo que es esperanza de gloria? Cristo en nosotros. De manera que todo aquel que venga a Jesucristo y lo reciba como su único Salvador, habrá encontrado la esperanza de gloria. Amén. Es necesario que todos los que estén padeciendo remordimiento por alguna mala cosa que hayan hecho, por algún pecado que hayan cometido, es necesario que vengan a Jesucristo, no mañana, ahora mismo, porque dice la palabra que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Urgentemente necesitamos a Cristo en nosotros. Hermanos, así vamos a superar toda culpa, todo remordimiento. Dice el don profético que los discípulos no comprendieron en un principio lo que significó la muerte de Cristo. Pero la verdad es que la muerte de Cristo vino a ser la esperanza para ellos. Se los leo, está en Cristo en su santuario, página 72, dice: la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue lo que les aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido la correcta. El evento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta de la esperanza para todos los hijos de Adán, en la cual se centraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles hijos de Dios en todas las edades. ¿Se dan cuenta? Porque Cristo murió por nosotros, es que ahora tenemos esperanza de una vida futura y tenemos esperanza de que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Amén. Los discípulos pensaron cuando Cristo murió que toda esperanza se les había venido abajo, pero fue al revés. La muerte de Cristo fue lo que finalmente les aseguró a ellos para siempre. Ah, mis hermanos, si así es esto, démosle gracias al Señor por haber muerto por nosotros, porque así Él nos ha garantizado que hay esperanza de una vida mejor en el cielo y también aquí en la tierra, teniendo paz interior. Amén. Vamos a orar en este día para darle gracias a Dios por esta lección y pedirle que todas estas cosas que hemos aprendido, pues en alguna manera nosotros las podamos reflejar para bendición de nosotros
en nuestra vida. Y lo que está allí de negativo de cada cosa, que el Señor nos ayude a dejarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en esta lección nos has enseñado tantas cosas. Dentro de ellas, el ser buen ejemplo como padres para nuestros hijos, el ser humildes y también el de buscar la esperanza que hay en Jesucristo. Amén. Es verdad, Señor, que han habido muchas cosas en nuestra vida parecidas a las de Labán. De alguna manera, Señor, hemos reflejado también nosotros en nuestra vida mentiras, mal carácter. Hemos reflejado, Señor, mucha avaricia y tantas cosas negativas que este hombre en alguna manera nos ha mostrado la lección que tenía. Y posiblemente, Señor, alguien se sienta decepcionado, frustrado de ver que, aunque quiera ser diferente, como que no puede. Pero, Señor, este día la lección ha terminado con este punto de que hay esperanza, aun cuando nuestro caso esté desesperado. De manera que en este momento, Señor, venimos a ti para rogarte que limpies nuestra vida de todo pecado. Amén. Que pases por alto, Señor, nuestras faltas, Sí. que nos cubras con tu manto de justicia y que seas tú para nosotros la esperanza de gloria. Amén. Te abrimos el corazón, Sí, te Señor. recibimos como nuestro Salvador y así, Señor, que seas Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Sí, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén.